manera máxima, de manera que la representación que tenemos de las cosas del mundo está en un formato que no tiene que ver con si lo has visto, si lo has oído, si lo has tocado. Tiene que ver, es un formato completamente amodal, se llama, abstracto, máximamente abstracto. Eso es un símbolo que corresponde con lo que sea de la realidad. Y lo que es el procesamiento conceptual, lo que es el pensamiento, se hace sobre esos símbolos. Es decir, cuando lees o lo que sea, lo representas en esta forma abstracta, amodal, y a continuación intentas combinar esos símbolos y ver efectivamente, viendo cómo se combinan esos símbolos, es como pensamos. El ejemplo más claro quizá de esto sea el de los silogismos. Si todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, pues Sócrates es mortal. Si todos los canarios son amarillos y Piolín es un canario, pues Piolín es amarillo. Y podemos decir lo que nos dé la gana. Si todos los asistentes a esta conferencia son de Zaragoza, vamos a ver, si todos los asistentes de esta conferencia son de Zaragoza y todos los de Zaragoza son inteligentes, todos los que vienen aquí son inteligentes. Puedes poner lo que te dé la gana, porque en realidad es, si todos los X, si X es Y y Y es Z, entonces X es Z. Da lo mismo, lo que pongas es un poquito, la X y la Y, digamos, y la Z serían los símbolos, y lo interesante son las combinaciones. Es la combinación lo que te dice cómo pensamos. Esto ha tenido un montón de éxito y ha explicado un montón de cosas, pero últimamente ha venido lo que se conoce como la segunda generación de la ciencia cognitiva, que tiene el nombre, por ponerle alguno, de cognición corporizada, en inglés embodied cognition. Y lo que se cree en esta segunda versión es que las representaciones del mundo no llegan a alcanzar este nivel máximamente abstracto, neutro, amodal, que no tiene que ver ni con visión, ni con tacto, ni con nada, sino que más bien pasa esto, que las representaciones conceptuales y los procesos cognitivos que se basan en esas representaciones siempre conservan una relación con la percepción, con los procesos corporales, sobre todo sensomotores. No llegamos a tener una representación abstracta, sino siempre queda ahí un pequeño unión a la modalidad auditiva, visual o lo que sea. Según esta nueva versión, lo que pasa cuando comprendemos el lenguaje, más que intentar encontrar cuál es el símbolo y cuál es la combinación lógica, vamos, traducirlo a una especie de lenguaje formal o lo que fuera, en realidad lo que intentamos hacer al comprender el lenguaje es construir un modelo mental corporizado. Una palabra muy de moda es lo de la simulación. Hacemos una especie de simulación perceptual del objeto, de la situación o lo que nos está diciendo la frase. Vamos a ver algunos ejemplos de estudios que se han hecho que parecen apuntar en esta dirección. Por ejemplo, si veis ahí en el cerebro de la izquierda, ese es el córtex motor y aparece en azul, en rojo o en verde, qué es lo que se activa cuando estamos haciendo un movimiento. Por ejemplo, cuando se mueve un pie, cuando se mueve un pie se activa la zona azul, cuando se mueve un dedo, la zona roja, y cuando se mueve la lengua, la zona verde. Lo que pasa cuando oímos o producimos palabras relacionadas con pie, por ejemplo, en inglés kick, esto en inglés se llaman los estudios kick, lick and pick. Kick de dar patadas, lick de lamer y pick de coger, digamos de boca, mano o pie. Entonces, cuando tenemos una palabra como kick, por ejemplo, parece ser que la zona que se activa en el cerebro para entender esta palabra tiene que ver efectivamente con la zona que se activa cuando movemos un pie. Y lo mismo cuando decimos pick, efectivamente, tiene que ver con entender la palabra pick, digamos, se solapa en su activación con la activación de mover la mano, y lo mismo con lamer o lo que sea, o besar. Digamos que cuando ves rojo hay una parte del cerebro que está activa, tú estás viendo rojo, y cuando entiendes la palabra rojo hay una parte del cerebro que más o menos se solapa. Lo cual quiere decir, efectivamente, parece apuntar a esta idea de que al pensar el significado de las palabras, efectivamente se conserva una unión con la parte sensomotora del asunto. Hay un estudio curioso que se hizo en España, y por eso lo suelo utilizar, de la Universidad Jaume I de Castellón, donde la cosa se trataba de reconocer palabras del español. Dime si esto es una palabra en español o no. Y esto se hizo con fMRI también para ver qué zonas del cerebro estaban activas cuando se estaban entendiendo estas palabras, reconociendo las palabras nada más.
no se pedía que se dijera cuál era el significado, nada, simplemente dime si es una palabra o no es una palabra. Y la lista de palabras era, entre otras, estas: aguarrás, ajo, alcanfor, amoníaco, anís, aroma, barniz, basura, betún, café, canela, cloaca, colonia, hedor, flor, fétido, perfume. Como veis, todas palabras que tienen un componente olfativo muy grande. Entonces, parece ser que al entender, al decir si esta palabra es de español o no, se activa la zona del cerebro del olfato. No lo podemos evitar. Directamente siempre reconociendo que lejía pertenece al español, para reconocer que lejía es una palabra, incluso si no tienes que reflexionar sobre su significado, directamente la parte olfativa del cerebro se va a activar. Esto en cuanto a la cuestión de representaciones que conservan un componente sensomotor. La parte de la simulación, de si efectivamente cuando entendemos una oración estamos imaginándonos, haciendo una especie de peliculilla ahí en la cabeza, o si estamos haciendo un cómputo lógico, pues vamos a verlo. Swan y sus colaboradores hicieron una serie de estudios, eran en inglés, están traducidos, pero vamos, esto era algo así como tenías que reconocer una frase, veía la frase como, por ejemplo, vimos el águila en el cielo o vimos el águila en el nido. Y después te ponían una foto de un animal y tenías que decir si el animal aparecía en la oración o no. Parece ser que si te ponían ese animal, lo reconocías más rápido si habías visto vimos al águila en el cielo que si habías visto vimos al águila en el nido. Al margen de que efectivamente la palabra águila es la misma en las dos, pero teóricamente la idea es que si tú has visto el águila, te dicen vimos al águila en el cielo, te imaginas efectivamente un águila en el cielo, con lo cual es más fácil reconocer esa imagen. Mientras que si le presentaban esta imagen, la reconocían más rápido después de haber visto vimos al águila en el nido, porque el nido no puede estar con las alas abiertas. Otra cosa clásica es clavó un clavo en el suelo o en el muro. In the floor, in the wall. Entonces la gente reconocía esto más rápido después de haber visto la primera y reconocía esto más rápido después de haber visto la segunda. Y efectivamente aquí no hay nada que te diga en la palabra clavo, no está muy claro de dónde sale esta orientación, y es simplemente la idea, lo que se supone es que cuando entiendes una oración te haces una simulación perceptual, una sección analógica, visual del asunto. Otro tipo de estudios también muy divertidos son los de Glenberg, es el Action Compatibility Effect. Esto era también reconocer, se trataba de reconocer si una oración es gramatical o no es gramatical. Tiene que decir si existe o no existe. Y le decían un montón de ellas. Algunas de ellas tenían un componente motor y había que contestar con un joystick. Con el joystick podías contestar o así, dando fuera, digamos, alejándote de ti, o bien hacia ti. Podía ser sí, no o al revés. Y la idea era que cuando hacías una cosa como abre el cajón, era más rápido contestar sí hacia ti que contestar sí fuera de ti. Porque digamos que la idea de nuevo es que cuando dices abre el cajón te estás imaginando, tu cerebro dice abre el cajón, estás simulando a ti abriendo el cajón, y entonces este movimiento resulta más fácil que ese movimiento, que es el contrario. Y cierra el cajón, lo mismo. Esto con un montón de oraciones diferentes. Por ejemplo, le diste la pizza a Pepe, o Pepe te dio la pizza a ti, pues lo mismo. Para uno para otro funciona. Lo cual quiere decir que en este caso el componente motor del asunto está activo y es lo que te hace, lo que interactúa con un tipo de respuesta u otra. Todo esto está muy bien, pero todo esto en principio es lenguaje concreto, sensomotor, abrir cajones y ver águilas y cosas así. Pero ¿qué pasa efectivamente con el lenguaje abstracto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el amor? ¿O qué pasa con la inteligencia? ¿O con la felicidad? ¿O qué pasa con el tiempo? Para esto no tenemos, digamos, información visual, motora, táctil, no vemos, no tocamos la inteligencia. Entonces, ¿qué pasa con estos conceptos en esa teoría nueva de la corporalización? Pues la idea es que tenemos una propuesta que es la proyección metafórica, y básicamente lo que dice es que la información sensomotora que utilizamos en todas estas cosas concretas se reutiliza para conceptualizar también dominios abstractos. Y para ser un poquito más precisos, la hipótesis concreta es que las estructuras mentales